Hola amigos de Relatos a Ciegas, nuevamente estamos aquí para llevarles nuestras historias, pero esta vez en audio relatos. Sí, nuestras historias que ya están contadas, ahora serán en audio relatos. Esperemos que les guste. No te olvides de suscribirte a este canal, darle me gusta, compartir estas historias y déjanos un comentario para saber qué te han parecido. Bueno, y sin más que decir, aquí están nuestros audio relatos. La historia de las ratas. Capítulo 1. La nube. Luisa y Jorge eran compañeros en el hospital. Ambos llevaban trabajando unos meses. Se conocieron al hacer la práctica en enfermería. De eso ya pasó casi un año. Andaban para todas partes juntos y muchos creían que eran pareja. Pero hasta el momento se trataba de un par de buenos amigos. La mañana fue sumamente tranquila. Solo un par de situaciones algo complejas. Un ciclista que había sido golpeado por un automóvil. Menos mal que el vehículo iba a baja velocidad. Y el otro caso que los mantuvo ocupados era el de un obrero que se cayó del segundo piso. El hombre se fracturó un hombro. Luego de superadas esas urgencias, se fueron al casino del hospital para tomarse un café. ¿Qué quieres tomar?, le preguntó Jorge a ella. Solo quiero un refresco de naranja. ¿Y tú? Yo voy a tomar un café cargado, respondió Jorge. Acto seguido, se levantó de la silla y fue a buscar ambas cosas. Pasados un par de minutos, él regresó con las dos manos ocupadas. En la derecha llevaba el café y en la otra el refresco de Luisa. Se sentó junto a la chica y le entregó el vaso con jugo. Comenzaron a hablar de generalidades, de sus cosas y de la contingencia. ¿Y cuándo tiene que ir tu hermano al tour del cementerio?, inquirió ella. Es esta noche. Yo también tenía ganas de ir, pero no creo que pueda. Estoy un poco agotado y le tengo que ayudar a mi mamá con las cosas en la casa. Se quedaron otra media hora ahí. Posteriormente, regresaron a sus labores de enfermeros. Cuando llegaron la 1 de la tarde, se reunieron en la sala de descanso de los funcionarios. No había mucha gente por allí y se decidieron ir a almorzar fuera. Esa tarde no había mucho trabajo, así que salieron a comer al restaurante que estaba cerca del hospital en donde laboraban. Ella pidió un rico plato de ensaladas surtidas y Jorge pidió pastas. Mientras conversaban, se escuchó un ruido muy fuerte. Una persona que estaba allí dijo: «Es una explosión. Parece que es en el hospital». Ambos se levantaron rápido y después de pagar los almuerzos, se fueron corriendo hacia el lugar. Cuando llegaron había mucho humo y la gente salía muy asustada. Preguntaron qué había pasado. Un compañero que salía les dijo que era una explosión en el piso de los laboratorios. De pronto, vieron que salía una nube negra de humo. Empezaron a repartir mascarillas a las personas que estaban en ese lugar. Estuvieron mirando cómo la nube se alejaba de ahí. Casi 30 minutos después, los bomberos pudieron controlar el incendio. Súbitamente comenzó a llover y la nube negra se empezó a disipar y el polvo comenzó a caer por las alcantarillas. Juan, como todas las noches, llevaba a vaciar el camión al vertedero. Pero esta noche era especial para él, porque con su esposa estaban de aniversario de matrimonio. Tenía pensado llevarla a comer y a bailar,
Esa situación lo ponía muy contento y le encantaba el panorama que se venía a venir. Su hija Luisa se iba a encargar de reservar un lugar en un restaurante. Se bajó a fumar un cigarrillo junto al camión, cuando se fijó que muchas ratas salían de una alcantarilla cerca de donde él estaba. Vio cómo olisqueaban el aire y se dirigían a la ciudad. Eran negras, su tamaño más grande al de una rata normal. También se dio cuenta que tenían unos ojos con un brillo intenso de color rojizo. Sin dudarlo, sacó su móvil y les tomó unas fotos para enviárselas a su familia por lo insólito que estaba ocurriendo. Vio que venía un indigente por el camino. No pudo creer lo que comenzó a pasar. Las ratas se encontraron con el pobre individuo, se le abalanzaron y empezaron a devorarlo. El hombre empezó a gritar. Juan se subió de un salto a la cabina del camión. Estaba temblando de miedo. Lo único que hizo fue taparse los oídos para no seguir escuchando los gritos del hombre. Sintió mucho miedo. Él solo pensó en su familia y en llegar a su casa. Con manos temblorosas tomó su móvil y llamó a su esposa para decirle lo que estaba ocurriendo, que se encerrara con sus hijos en su casa, porque iban unas ratas asesinas hacia la ciudad. Juan, después que no veía ninguna rata, hizo andar el camión muy lentamente. Ya estaba por llegar a la ciudad cuando se detuvo el motor. Golpeó el panel del vehículo de rabia e impotencia. Tuvo que bajarse. No le quedó otra opción. Sacó una linterna. Se acordó de llamar a su familia, pero su móvil se había quedado sin batería. Se maldijo por no haberlo cargado. Ahora no sabía qué iba a hacer para hablar con sus seres queridos. Solo siguió su camino hacia adelante. Esperaba no encontrarse con ninguna rata. De pronto escuchó un chillido. Sintió un escalofrío y vio como cada vez eran más y más las ratas. Se preguntaba qué había pasado, por qué estaban actuando así. Pensaba y pensaba en su familia que esperaba que estuviera bien. Mientras meditaba qué camino tomar, de pronto se acordó que por ahí muy cerca vivía su amigo Manuel. Rogaba que su amigo estuviera en casa, porque como siempre todos los días iba al bar de la esquina a comprar su botellón de cerveza. Cuando llegó con insistencia, Juan tocó la puerta, pero nadie salía, hasta que ésta se abrió y al otro lado estaba su amigo arreglándose los pantalones. Manuel le preguntó qué le pasaba, por qué estaba ahí a esas horas. Juan le pidió el teléfono para hablar con su familia y avisarle que las ratas eran muy peligrosas y atacaban a las personas. Manuel no entendió a qué se refería su amigo y por qué le decía eso. Una vez que Juan colgó el teléfono, le contó en forma atropellada a Manuel lo que él había visto. Después que Juan terminó de contarle todo a Manuel, se marchó rápidamente a su casa, mientras el amigo quedó riéndose de las ocurrencias de su amigo, cerrando la puerta tras de él y silbando una canción se fue al bar. Capítulo 2. El metro. Luisa y Jorge terminaban su turno laboral. Se disponían para marcharse cuando les llegó una foto a sus celulares. Se veían muchas ratas caminando hacia la ciudad. Debe ser una foto editada, como el cuento El flautista de Amelín, ¿te acuerdas?, acotó Jorge con ironía. Ambos salieron riéndose hacia el estacionamiento. Cuando ya estaban allí, a Luisa le dio un escalofrío en su espalda y se le erizó la piel. De pronto sonó su teléfono móvil.
Era su madre que la estaba llamando. ¿En dónde estás? Necesito que vuelvas pronto a casa, porque tu padre dice que vienen llegando a la ciudad miles de ratas. Mamá, ¿qué dices? ¿Cómo que unas ratas? ¿De qué estás hablando? Luisa, tu padre me llamó de la casa de tu tío Manuel. Ahí me contó que eran unas ratas enormes, negras y que atacaron a un indigente. Bien, mamá. Me voy enseguida a la casa. No te preocupes. Ya se encargarán de ellas las autoridades. Y trata de estar tranquila. Jorge me va a llevar hasta la estación del metro. Se quedaron por unos momentos en silencio y él empezó a buscar información en su celular. Pero aparecían las mismas fotos que ellos ya tenían. Ella quiso regresar pronto a su casa. Buscaron una alternativa más rápida para poder llegar. Se montaron en la moto de Jorge y se fueron por la avenida principal. Cuando estaban por llegar a la estación del metro, se encontraron con una manifestación por el cambio climático que les demoró más de la cuenta. Unos minutos más tarde, él la dejó, como siempre, en la estación del metro. Luego también se fue para su casa, para avisarle a su hermano Oscar que no hiciera el tour nocturno al cementerio con sus alumnos, ya que se aproximaban ratas hacia la ciudad. Iba muy nervioso cuando se le atravesó un camión y estuvo a punto de chocar con el vehículo de gran tonelaje, pero pudo controlar bien la moto. Después paró en el semáforo para llamarlo nuevamente, pero no le contestaba. Él estaba muy alterado. Luisa se metió en la estación a toda prisa. Buscó en los bolsillos el tiquete y no lo podía encontrar. Estuvo por largos minutos tratando de hallarlo, pero no lo consiguió. Finalmente se decidió y compró uno nuevo. Ella, después de pagar su pasaje, bajó rápidamente las escaleras para tomar el tren. Los vagones estaban repletos y apenas se podía entrar en ellos, pues era la hora punta. Unos minutos más tarde, el ferrocarril metropolitano se ponía en marcha. Luisa no podía distinguir las conversaciones a su alrededor, pero se dio cuenta que todas las personas miraban sus teléfonos móviles y surgían desde exclamaciones de incredulidad hasta las extremas de pánico. Cuando ya estaban por llegar a su próxima parada, se cortó la luz en pleno túnel del metro. Toda la gente se empezó a poner nerviosa. Algunos comenzaron a gritar. Ella quiso llamar a su casa, pero no tenía cobertura. Encendió la linterna del móvil para poder mirar. Los demás empezaron a hacer lo mismo. Comentaban que habría pasado. ¿Por qué se había cortado la luz? Empezaron a oír unos chillidos que venían hacia su carro. Las personas se impacientaron. No sabían qué era ni de dónde venían esos ruidos. De pronto, con las linternas de los celulares, vieron que se aproximaban hacia ellos miles de ratas. Empezó toda la gente a gritar. Trataban de llamar, pero no tenían cobertura y no sabían qué hacer. Cuando Luisa escuchó que a sus espaldas alguien le habló, ella se giró y trató de ver quién era. «Tía, Laura, casi me da un susto». «Mi niña». No era mi intención. Ambas mujeres hicieron un esfuerzo y se acercaron, y la gente a su lado seguía mirando las pantallas de los teléfonos. Poco a poco, los aparatos fueron perdiendo la señal definitivamente, y las personas se quejaban por ese inconveniente. «Tengo miedo, Luisa». Benjamín iba a ir a un paseo nocturno en el cementerio con unos compañeros y un par de profesores,
y no me he podido comunicar con él. Tranquila, tía Laura. Estoy segura que se encuentra bien. De pronto todo quedó en silencio. Después se escuchaba como las ratas rasguñaban con sus garras y querían entrar al vagón. Por el altavoz, el conductor dijo que no se preocuparan, pues ya se solucionaría todo. Luego se escuchó un grito muy fuerte y espeluznante, y una persona señaló que el grito provenía de la cabina principal del tren. Nahuel y Eva se hallaban dentro de la patrulla, comiendo un par de pizza antes de salir a dar su ronda nocturna. Ellos llevaban trabajando un par de meses juntos. Ya descubrí lo que quiere decir tu nombre en Mapudungún, le dijo Eva. ¿Ah, sí? ¿Lo buscaste en internet?, le respondió él guiñándole un ojo. Pues sí, respondió la mujer policía con orgullo. Dale, te escucho, dijo el hombre que no superaba los 30 años. Quiere decir jaguar, exclamó ella, con gesto de triunfo. Y él asintió con cara divertida. En ese momento, recibieron una llamada de emergencia a la radio policial. Atención, carro policial Z26. Hay una emergencia entre las estaciones 11 y 12 del metro. Acudan inmediatamente. Los dos se miraron como asombrados y se pusieron en marcha. Luego de unos minutos, el vehículo policial llegó a la estación del metro. Ambos se bajaron a toda prisa y corrieron hacia la entrada de la estación. Descendieron los peldaños y se dieron cuenta que toda la gente que estaba en los andenes salía huyendo. Había personas casi histéricas que corrían a las salidas, otros que miraban hacia uno de los túneles, a pesar que la iluminación era pésima, pues la luz estaba cortada. Los policías sacaron sus linternas y alumbraron al túnel. Cientos de ojos rojos apuntaban en su dirección y unos chillidos agudos se acercaban a toda prisa. Capítulo 3. El cementerio. Después de bajarse en la estación 15 del metro, se encaminaron al cementerio que estaba a unos pasos. La noche era muy oscura, una brisa helada calaba hasta los huesos, pero a pesar de aquello, los 7 alumnos y los 2 profesores estaban en la entrada del camposanto. Solo aguardaban que uno de los vigilantes viniera a abrirles el portón principal. El profesor que estaba a cargo del grupo se llamaba Oscar. Él les había dicho que apagaran o pusieran en silencio sus celulares para tener una experiencia más emocionante. Oscar contaba con 35 años, medía un poco más de 1,70 m, piel morena, ojos castaños, cabello negro y rizado. Estaba casado por segunda vez, luego que su primera esposa falleciera por una enfermedad. Había tenido una hija con ella, y era la viva imagen de su madre. La pequeña, el único rasgo que sacó de él fue su pelo rizado. Claro que la niña lo tenía de color rubio. Finalmente, el guardia llegó a abrirles el portón enrejado. Con una seña de la mano los hizo pasar. Una vez dentro, cerró la entrada. ¿Quién está a cargo del grupo?, preguntó el hombre. Oscar se adelantó a los demás y le dijo al guardia que él era el responsable. El hombre asintió. Luego de algunas recomendaciones, el guardia los guió hasta la caseta de los vigilantes. Ahí les presentó a su compañero y a la persona que los guiaría por el camposanto. Los 7 alumnos que no contaban con más de 18 años bromeaban entre ellos. Eran 2 chicas y 5 muchachos. La otra persona que iba a cargo del grupo era una profesora de unos 40 años, más baja que Oscar
y con gran afición a temas esotéricos. El guía les entregó a todos una credencial y les indicó que lo siguieran. El cementerio tenía una avenida central asfaltada y de un ancho de unos 15 metros. También estaba alumbrada por farolas. Cada cierta distancia salían desde ella unas calles en perpendicular. Mientras se alejaban de la entrada, el ruido de la ciudad se atenuaba. Pudieron vislumbrar los primeros mausoleos. El guía les explicaba que la tumba más antigua era de 1819 y que el edificio que estaba a la derecha era el mausoleo familiar del primer presidente. También les contó que la necrópolis era de dimensiones enormes, que vista desde el aire parecía una gran ciudad, con mausoleos que daban la sensación de ser edificios. Si cualquier persona se mete aquí sin un mapa, se puede perder, sobre todo en la noche. Les contaba el hombre, y ellos se sumergían más y más en el ambiente del lugar. Después de recorrer un par de horas el cementerio, llegaron al lugar más antiguo. Había sido esa parte construida desde el comienzo. Se sentaron junto a una pileta para descansar, tomar agua y comer algo. Si ustedes miran al frente, verán un mausoleo con forma de pirámide. Ahí se ha sepultado un migrante egipcio. Les dijo el guía, indicándoles la monumental construcción. El hombre estaba contándoles la historia de ese lugar, cuando en forma sorpresiva se cortó completamente la luz. 2 de las 3 mujeres dieron un sobresalto y más de uno de los hombres se inquietó. Tranquilos, me voy a comunicar con la caseta de los guardias para saber qué pasó, dijo el guía. Mientras el hombre sacaba el radio, Oscar tranquilizó a los alumnos. Les dijo que todo iba a ir bien. Después de 2 intentos, el guía no se pudo comunicar con los guardias. Decidió entonces regresar a la entrada principal y se lo comunicó a los demás. Unos minutos después, uno de los guardias se comunicó con el guía y le dijo que estaban viendo el origen del corte de luz. Gabriel llevaba 3 años trabajando en el cementerio como guardia. Era un joven de unos 28 y ese día le tocaba el turno de noche. Su compañero, que era 10 años mayor, lo mandó a revisar los tableros eléctricos, pues todo el sistema se había quedado sin energía. Se fue refunfuñando en contra de su compañero. Iba pateando las piedras y diciéndose: «Es un abusador este tipo. Se aprovecha de mí, solo porque lleva más tiempo trabajando aquí que yo». Llegó a la caseta, en donde se hallaban los controles eléctricos. Abrió la puerta y se introdujo en él. Caminó hacia la pared en donde estaban los tableros. Algo le llamó la atención en el piso. Se agachó y descubrió un trozo de cable tirado. Parecía que lo hubieran mordido. Luego de unos segundos se incorporó. Sacó unas llaves y procedió a abrir la caja de los circuitos. Al alumbrar el interior, vio que todos los cables habían sido arrancados de cuajo. Quedó sorprendido por este descubrimiento y cuando tomó su transmisor para llamar a su compañero, le saltaron 2 ratas enormes a la cara. Mauricio aguardaba en la caseta de los guardias a que su compañero reparara la falla de la luz. El muchacho ya se había ido hace más de 15 minutos. Mientras esperaba, salió a fumar un cigarrillo. Menos mal que no fui yo a la caseta de los controles eléctricos. Esto es para que aprenda a respetar la antigüedad, decía Mauricio riéndose de su joven compañero. En ese momento escuchó el grito del otro guardia que lo llamaba en forma aterrorizada. «Mauricio, ayúdame.
¿Qué le habrá pasado a Gabriel? Siempre tengo que solucionarlo todo yo. Mientras decía esto, apagó el cigarro con rabia y se encaminó hacia donde lo había llamado el joven. A medida que se acercaba, los gritos del otro guardia iban aumentando y Mauricio se echó a correr. Cuando entró al cuarto de electricidad, vio como varias ratas de un tamaño desmedido estaban sobre Gabriel mordiéndolo. El pánico se apoderó del hombre, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la caseta. Una vez que llegó allí, cerró la puerta con llave. El guía trataba de orientarse en la oscuridad. No había llevado linternas, pues pensó que no hacían falta. Solo se alumbraban con las luces de los teléfonos celulares. Estaban en la parte más antigua de la necrópolis y por lo tanto la menos cuidada. Habían nichos y una que otra tumba semiabiertas por el paso del tiempo y la falta de mantención. La noche era cerrada. Las luces de la ciudad no llegaban hasta ahí. Solo sonidos de un que otro búho, de un par de murciélagos pasando sobre sus cabezas y de otros bichos que se movían entre las tumbas. Los adolescentes que minutos atrás bromeaban con la situación, ahora estaban más nerviosos. Oscar se quedó un poco retrasado del grupo, pues le pareció escuchar unos gritos a la distancia. «¿Qué pasa, profesor?», le preguntó uno de los alumnos. «Nada, Benjamín. Vamos con los demás», le respondió Oscar, y echaron a caminar para no quedarse atrás. En los vagones del metro que habían quedado detenidos en el túnel, se desató el caos y el terror. Las ratas finalmente lograron entrar a los carros. Muchas personas fueron atacadas por esos enormes roedores, que en muchos casos tenían el tamaño de un gato casero. Luisa y Laura pudieron salir a duras penas cuando las personas en su desesperación rompieron las ventanillas. Ambas echaron a correr por el túnel hacia la siguiente estación. Toda la gente se empujaba y los más histéricos botaban hasta los niños pequeños. La vecina de Luisa había recibido un mordisco en una pierna. La joven enfermera, lo único que pudo hacer por el momento fue darle los primeros auxilios. En ese frenesí pudieron llegar a la estación. Allí la situación no era mejor. Había gente tirada en el suelo y con heridas, en muchos casos graves. También vieron una gran cantidad de ratas, negras, con los ojos rojos, de un tamaño enorme. De sus hocicos les salía una baba verde y apestosa. Los guardias y policías que estaban allí trataban de sacar rápidamente de ese lugar a las personas. A la vez les disparaban a los roedores. Estos no parecían sentir los disparos porque ni se inmutaban. Solo cuando les daban un tiro directo en la cabeza caían abatidos. Mauricio estaba aterrorizado, encerrado en la caseta de los guardias. Había tratado de llamar por el teléfono fijo del cementerio a las autoridades, pero luego de varios intentos, descubrió que los cables telefónicos se hallaban cortados a mordiscos. Se arrepintió de no haber comprado un móvil nuevo, ya que el que tenía estaba estropeado y la compra la estaba aplazando. Él se sentía seguro en ese lugar hasta el momento. Confiaba a que el guía llegara luego con los visitantes. En ese instante recordó el radiotransmisor que estaba en el escritorio. Se acercó y abrió el cajón. Metió la mano. En ese mismo instante, una rata negra, con los ojos rojizos, de tamaño gigante y con unos dientes afilados, le arrancó de cuajo 3 dedos de la mano.
El dolor que sintió fue enorme. Un gran chorro de sangre le brotó de los muñones de los dedos, y cuando se hizo hacia atrás, otra rata le saltó al estómago. El animal se afirmó con las garras y afilados dientes al hombre. Los 2 profesores junto a los 7 alumnos, más el guía, estaban casi por salir de la zona antigua del Camposanto. En ese momento, una de las chicas, sin querer, se resbaló y cayó hacia un lado. Al rodar por el suelo, trató de afirmarse en un borde de una tumba que estaba abierta, pero la humedad hizo que cayera dentro del hoyo. Un golpe seco se escuchó cuando ella llegó al fondo. El mismo tenía un par de metros de hondo. Los demás que la habían visto caer corrieron hasta allí. Con las luces de los celulares, alumbraron al fondo. Desde donde estaban pudieron apreciar que la joven había quedado muy lastimada. Un hilo de sangre le salía desde la boca. Sus quejas de dolor eran intensas, pero vieron que la pierna derecha estaba en un ángulo poco natural. Los estudiantes, que ya estaban nerviosos, ahora lo estaban más por el accidente de su compañera, trataron de ver en cómo podrían sacarla de ahí sin lastimarla. «Creo que no tenemos otra alternativa», dijo el guía. Todos lo miraron con recelo y agregó: «Hay que llamar a urgencias. No podemos sacarla nosotros solos. La podríamos dañar al hacerlo». Mientras hablaba, sacó el transmisor. Luego de 2 intentos fallidos de comunicarse con la caseta de los guardias, prendió su móvil para llamar directamente a los servicios de urgencia. Como si todos se hubieran puesto de acuerdo, hicieron lo mismo. Inmediatamente los teléfonos comenzaron a recibir mensajes de WhatsApp. Todos se dirigieron a la aplicación. Las fotos y los videos mostraban distintos lugares. En cada uno de ellos había miles de ratas negras y enormes. Atacaban a la gente sin más. Oscar veía todo eso con incredulidad, hasta que miró el WhatsApp de su hermano. «Oscar, no vayas al cementerio, no me creerás, pero miles de ratas están atacando y matando a las personas». El profesor no comprendía qué ocurría. Le respondió con un mensaje de audio a su hermano. En ese momento, comenzaron a escuchar unos chillidos que venían desde algún lugar atrás de ellos. Automáticamente, todos se giraron a la vez. En ese instante, vieron muchos pares de ojos rojos viniendo hacia donde estaban. Por instinto, él se arrojó al hoyo en donde estaba la chica accidentada. Como pudo, la cogió. A duras penas pudo salir con ella. El guía ayudó a tomarla y entre ambos la llevaron. Todos se echaron a correr. El guía pisó mal, tropezó en un saliente y cayó en forma estrepitosa. Oscar, que no esperaba eso, también cayó de rodillas y la chica herida quedó tendida junto a él. Los gritos de todos se mezclaron con los espantosos chillidos de los roedores. La poca luz del lugar les permitió ver a los animales que estaban a menos de 20 metros. Oscar se levantó rápidamente e intentó tomar a la joven en brazos. Ahí saltó una rata sobre él directo a la cara de la lesionada. Ella gritó de dolor cuando el animal le hincó los dientes en la nariz. El profesor le dio un golpe con el dorso de la mano, pero este se giró con un trozo de carne en sus mandíbulas y le hizo frente. Cuando Benjamín tomó una piedra para aplastar al roedor, llegaron el resto de los animales. Jorge llevaba 15 minutos tratando de salir del atascadero en que se había convertido esa avenida por el ataque de miles de ratas
pensando en cómo regresar a la estación del metro. La gente corría para todos lados y por otra parte los servicios de emergencias trataban de manejar la situación. En ese momento de tensión, le llegaron 2 mensajes a su móvil. Sacó el teléfono, lo desbloqueó y miró el WhatsApp. Jorge, soy Luisa. Estoy en la estación del metro. Hay cientos de ratas aquí. Ven a ayudarme. Decía uno de los audios. Se escuchaba de fondo el caos. Jorge, estamos atrapados en el cementerio. Unas ratas invadieron el lugar y nos han atacado. Una de las chicas murió y hay heridos. Decía el otro mensaje de audio mandado por su hermano. El joven se quedó en su motocicleta mirando ambos WhatsApp. Capítulo 4. El encuentro. Juan, después de ver todo el desastre que estaba quedando por el ataque inexplicable de las ratas, llamó por un teléfono público a su casa y habló con su esposa. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Y cómo están los niños? Yo estoy bien. Y Felipe ya está aquí, pero Luisa todavía no llega. Se encuentra en una de las estaciones del metro. Dice que no puede salir, que se ha desatado el caos. Le dijo su mujer a Juan. ¿En cuál? Le preguntó el hombre, mientras miraba a su alrededor y contemplaba a la gente corriendo y a unas patrullas desplazándose por esa avenida. Creo que entre las estaciones 11 y 12, le respondió la esposa. Bien, no te preocupes. Yo voy a ir a buscarla, dijo Juan. Luego que ella le advirtiera que se cuidara mucho, colgó la llamada y se encaminó hacia el metro. Solo estaba a un par de cuadras de la estación 11. El trayecto se hizo complicado, pues había gente alterada, otra agresiva, y los policías que recorrían esa zona andaban con escudos antidisturbios. En más de una ocasión los uniformados lo hicieron darse la vuelta y le dijeron que no podía acercarse a las estaciones del metro. La desesperación del hombre comenzaba a aflorar. Cuando pensaba en qué hacer, se sintieron disparos. Una turba de personas venía corriendo hacia él. Parecían estar huyendo de algo. En ese minuto, unos disparos se escucharon. Juan no alcanzó a reaccionar y la gente, en su carrera desesperada, lo tiró al suelo. El hombre, como pudo, se puso a gatear al portal de un edificio. Un señor con textura rechoncha lo pasó a llevar y le pisó una mano con uno de los zapatos. Él, por instinto, lanzó un manotazo y en ese momento escuchó miles de chillidos de ratas. Ese sonido ya lo conocía. Era el mismo chillido que había oído cuando atacaron al indigente. Un grito desesperado salió de su boca. Se levantó rápidamente y se echó a correr. Después que fueron atacados por las ratas, el grupo se dividió en 2. Por un lado, el guía junto a 3 estudiantes echaron a correr hacia la zona del sector del patio de la fosa común, mientras que el otro, sin saberlo, había ido a la entrada principal. En este último estaba Oscar, Benjamín, la profesora esotérica y 2 alumnos más. Oscar, ¿qué haremos? ¿Tú sabes dónde estamos?, le preguntó ella. Creo que estamos cerca de la entrada principal. ¿Por dónde entramos?, le dijo el hombre, mientras los 3 alumnos que se encontraban junto a ellos miraban con temor para todos lados. Por otra parte, el guía con los otros 3 estudiantes se hallaban justo en el centro del patio de la fosa común. 2 de los jóvenes tenían ataque de histeria. Todo se había desatado momentos atrás, cuando una de las chicas cayó en una tumba abierta y se fracturó una pierna.
Luego aparecieron un montón de ratas que los atacaron. La muchacha lesionada fue prácticamente devorada en cosa de unos minutos. Nadie pudo hacer nada. Los únicos que intentaron salvarla fueron Oscar, Benjamín y la profesora esotérica. Los demás arrancaron en dos direcciones. Un grupo siguió al guía. El otro fue alcanzado momentos después por los dos profesores y el alumno. ¿Y dónde están los demás?, preguntó uno de los jóvenes. No lo sé, y tampoco me ubicó mucho en este lugar, respondió Oscar. Era verdad lo que decía el guía. Uno se puede perder aquí de noche, agregó Benjamín. Los sonidos nocturnos inundaban la atmósfera, pero un ruido más aterrador se aproximaba desde algún lugar. El guía se empezó a contagiar con la histeria de los jóvenes. Esto le hacía desorientarse y no saber dónde ir. Con la luz de su teléfono alumbraba para todas partes. Por cuarta vez trató de llamar a los servicios de emergencia, y como le pasó anteriormente, no respondía nadie. Las líneas estaban colapsadas. De pronto, sin saber cómo, se vieron rodeados por cientos de roedores. Sus ojos rojos contrastaban con la oscuridad de la noche. Cuando los animales se les abalanzaron, los gritos de los 4 infortunados se mezclaron con los chillidos de las ratas. Luisa, junto a su vecina Laura, estaban saliendo de la estación gracias a la ayuda de la policía. Los agentes seguían luchando contra las ratas en el interior del metro. Eva y Nahuel las ayudaron a caminar hacia la salida. Subieron las escaleras y finalmente llegaron al exterior. En ese momento, Luisa pudo ver a su papá que se acercaba corriendo por la vereda de al frente. Justo él miró en su dirección y la vio. Fue tanta la emoción del hombre que sin pensarlo cruzó la calle y no se fijó que en ese instante venía una ambulancia a toda velocidad y con la sirena encendida y arrolló a Juan. El grito de la chica fue desgarrador. Corrió hacia su padre que se hallaba tirado en la calle. Una gran cantidad de sangre le emanaba por una herida que tenía en la cabeza. Ella se arrodilló junto a él y lo abrazó. Nahuel llamó por radio mientras Eva comprobaba los signos vitales del hombre. Después de dar varias vueltas en su moto, Jorge buscó una forma de llegar hasta donde estaba su hermano, pues todas las calles se encontraban cortadas. El estanque de su vehículo de 2 ruedas estaba casi vacío. En una de las calles laterales divisó una camioneta 4x4. El vehículo se encontraba con la puerta del piloto abierta. Jorge se acercó y miró en su interior. Un maullido le hizo dar un respingo. Un gatito negro lo miraba con sus ojitos verdes desde su caja de animales. Las llaves se encontraban puestas. Los dueños del vehículo al parecer salieron corriendo de allí. El joven no se lo pensó 2 veces. Se subió y arrancó la camioneta con rumbo al cementerio. Oscar, la profesora y los 3 alumnos corrían por la avenida central del Camposanto. Detrás de ellos venía un centenar de ratas hambrientas. ¡Corran! ¡Hay que llegar a la entrada!, les gritaba el profesor. «No veo a los guardias», dijo Benjamín. En ese momento sonó el celular de Oscar. En un primer instante el profesor no respondió, pero fue tanta la insistencia que terminó por hacerlo. Una voz se escuchó al otro lado. Estaba alterada. «Oscar, soy Jorge. ¿Dónde aún no estás? Voy corriendo hacia la entrada principal del cementerio».
Nos persiguen unas ratas enormes, le respondió el profesor. Ya estoy por llegar al cementerio. ¿Voy en una camioneta? Los espero ahí, exclamó Jorge con fuerza para que lo pudieran escuchar. Luego se cortó la llamada. Luego de unos minutos llegaron a la entrada principal. Allí se dieron cuenta que la reja estaba cerrada. La desesperación los invadió, pues no había por dónde más salir. Sintieron el rugido de un motor y casi inmediatamente un golpe contra el portón metálico. Las puertas se estremecieron y saltaron de sus cerrojos, y Oscar, la profesora y los alumnos vieron aparecer una camioneta. Al volante iba Jorge. Este les hizo una seña para que subieran rápidamente. Todos ellos obedecieron y saltaron al interior del vehículo 4x4. La ambulancia iba a toda velocidad al servicio de urgencias. En su interior estaba Luisa, que acompañaba a su padre. Este estaba muy grave, debido al accidente que sufrió. Juan seguía inconsciente producto del fuerte impacto que le diera otro vehículo de emergencia. La parte del cuerpo que más daño tuvo fue la cabeza. Mientras se dirigían al hospital, Luisa llamó a su mamá para comunicarle lo que había ocurrido, pero que no saliera bajo ninguna circunstancia de su casa, por la recomendación de la oficial Eva que iba junto a ella. Por su parte, Nahuel se quedó asistiendo a la vecina de Luisa que había sido mordida por una rata. Capítulo 5. El caos. Primera parte. Los 3 científicos se encontraban en el laboratorio preparando las dosis para inocular a los murciélagos que estaban infectados con la rabia. Era un tipo de rabia muy agresivo. Esta provocaba la muerte del individuo en menos de un día. Además, se había incrementado la población de esos animales por razones desconocidas. El doctor Tapia sacó una jeringa con el compuesto ya preparado, a la vez que su colega tomaba la jaula con un espécimen infectado. Ahora veremos si este antídoto sirve para acabar con este tipo de rabia, dijo uno de los científicos. El laboratorio se encontraba lleno de otras sustancias químicas peligrosas. Por eso, los 3 tenían puestos trajes especiales. Varios de los productos eran altamente inflamables, por lo que el cuidado tenía que ser muy estricto. El hombre que había tomado la jaula abrió la misma para sacar al murciélago. En ese instante, el animal se le abalanzó a la cara. El doctor tuvo que retroceder para no ser mordido. En su afán de evitar el ataque, tropezó con una estantería en donde se guardaban varios químicos. Por su parte, el animal voló directamente a una vitrina con elementos inflamables. Al romperse todo lo que allí estaba, los químicos se combinaron y se produjo una reacción en cadena. La explosión fue fenomenal. Una nube negra se alzó y cubrió todo alrededor. El despertar. Segunda parte. 1 año después. Las últimas informaciones indican que las cápsulas repartidas entre la población tienen efectos secundarios. Estos son los más importantes: fiebre alta y constante, ritmo cardíaco irregular, episodios de agresividad comparables a la locura, secreción nasal de color negra y de un fuerte olor. Y el efecto secundario más importante es la muerte súbita. Hasta el momento se ha comprobado la defunción del 30% de las personas que han ingerido la segunda dosis del medicamento creado para combatir la enfermedad que transmite la mordedura de las ratas infectadas. Dichos roedores se vieron mutados luego de una fuerte explosión que hubo en el laboratorio
de un hospital en el centro de la ciudad. Esto desembocó en un caos generalizado. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado la alerta, pues la segunda dosis, que consiste en una cápsula de color naranja, provoca los síntomas señalados más arriba. Manuel dejó el diario sobre una mesa. Este tenía la fecha de un año atrás. Miró al frente en donde estaba la ventana tapiada y suspiró con resignación. Estaba envuelto en sus pensamientos cuando una voz desde una habitación lo llamó. ¡Tío Manuel! ¡Tío Manuel! ¡Es mi papá! El aludido rápidamente se incorporó de la silla. Se dirigió hacia el cuarto de donde lo llamaban. Al entrar vio a Luisa junto a la cama en donde estaba acostado Juan. Este tenía los ojos abiertos y balbuceaba algunas palabras. Manuel quedó sorprendido, ya que su amigo llevaba casi un año en coma y todos habían perdido la esperanza en que saliera de ese estado, pues los médicos dijeron que no podría recuperarse del coma, porque el golpe que había recibido por el accidente fue severo y tuvo una importante pérdida de masa encefálica. Pero ahí estaba su amigo Juan, tratando de hablar y con los ojos muy abiertos, tratando de preguntar qué había ocurrido. En la habitación también estaba la esposa de Juan. Ella estaba con los ojos empañados por las lágrimas de emoción, pues ninguno de ellos tenía la esperanza de que volviera a despertar jamás. El hombre tenía todos sus sentidos buenos. Lo último que recordaba fue haber visto a su hija que salía de la estación del metro junto a unos policías y que él cruzó la calle, luego un golpe y nada más. Durante una hora le estuvieron contando en todo lo que había sucedido después de su accidente, en lo que ocurrió con las ratas, en cómo acabaron con ellas pero a un costo muy grande, en las famosas cápsulas y en lo que éstas provocaron posteriormente, en cómo el mundo se fue al carajo. Juan estaba impactado por lo que le contaron. Era una verdadera película de terror. A pesar que podía hablar muy poco, su mente comprendía totalmente la situación. 30 minutos más tarde, llegaron Jorge, Benjamín, Eva, Nahuel y la profesora esotérica. Venían muy alterados, pues tuvieron un desagradable encuentro con un grupo de saqueadores. Pero al ver que Juan estaba despierto, quedaron impactados. Se acercaron y lo abrazaron con mucho cariño. Luego de unos largos minutos lo dejaron descansar. Cuando ya estaban fuera del cuarto de Juan, Manuel les preguntó por la misión que fueron a realizar. Pudimos conseguir algunos alimentos, unas botellas de agua, pero de Oscar, de mi cuñada y sobrina, no sabemos nada, respondió Jorge con tristeza y rabia a la vez. Tranquilo, amigo, ya los vamos a hallar, le respondió Nahuel poniéndole una mano en el hombro. En ese momento, Luisa salió del cuarto y se acercó a Jorge. Le dio un beso en los labios y lo abrazó. Mira, amor, lo que te he traído, le dijo el hombre a la enfermera y le entregó una cobijita de color verde. Ella la tomó y la apretó contra su pecho con los ojos brillando y sonriendo. El sobreviviente. Tercera parte. Renato estaba saliendo del bosque. La carretera se veía solitaria, pero él no tenía que confiarse, pues sabía que estos momentos eran los más críticos. Vio una estación de gasolina. Parecía estar abandonada, ya que no se divisaba nadie a su alrededor. Caminó hacia ella, pero siempre atento a todo lo que le rodeaba. La experiencia le había enseñado a no descuidarse. Entró en el local.
Las estanterías estaban tiradas en el suelo. Al parecer, los saqueadores ya habían arrasado con todo en el interior. Cuando buscaba en la cocina algo que le sirviera, escuchó el ruido de unos motores acercándose. Eran por lo menos un par de motocicletas que venían a toda velocidad. Se escondió tras unos muebles y miró por una ventana. Descubrió que 3 motos se estacionaban fuera de la gasolinera. Las 3 personas que venían en los vehículos se bajaban de ellos. Todos llevaban unos pasamontañas cubriéndoles la cabeza. 2 de ellos entraron en el local, mientras que el otro se quedó fuera para vigilar. Iban armados con unos palos y cuchillos. Uno de ellos detectó a Renato escondido y se abalanzó sobre él. Con un movimiento rápido y certero logró desarmarlo. Le quitó el pasamontañas y descubrió que era un joven de unos 17 años y con un tatuaje en forma de estrella en la frente. Cuando el otro individuo se aproximaba, Renato sacó la pistola que llevaba en el cinturón e hizo 2 disparos al aire. Los jóvenes saqueadores, al ver el arma de fuego, salieron a toda prisa del lugar. Se subieron en sus motocicletas y huyeron de allí. Todos estos relatos son originales. Sus autores, Cristian Salinas y Gloria Pérez, les agradecen por escucharlos y les invitan a que estén atentos, pues muy luego presentarán su primer libro llamado El abrazo de los muertos. Hasta pronto.